Ya estamos de vuelta en el living y en este caso vamos a hablar de comunicación y para eso recibimos al doctor Héctor Ballac. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Ort. Bienvenido, gracias por estar aquí en el living. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, un placer, porque de esto de la comunicación hablamos mucho y cada vez más es una disciplina, digamos, que atraviesa un montón de lugares. Antes parecía que era para unos pocos, para aquellos que la estudiaban. Hoy nos atraviesa desde nuestra casa, desde las redes sociales y por ahí queremos saber con usted cuáles son esas tendencias que hay que están impactando en esta disciplina de la comunicación. Son muchas, podríamos hablar de muchas cosas, mucho tiempo, pero sé que tengo un tiempo acotado, con lo cual elegiría hablar de dos tendencias. Por un lado, la globalización y por otro lado, la datificación. La globalización no es algo nuevo, es algo que viene ocurriendo en realidad desde Alejandro Magno a la fecha, viene ocurriendo, pero ya se está acelerando claramente. Y se aceleró muchísimo en los últimos años. Y en particular la pandemia ha acelerado, achicado mucho el mundo, porque si pensamos en herramientas como Zoom, Teams, Skype, WhatsApp, herramientas que usamos habitualmente, esas herramientas ya tienen algunos años, pero la pandemia hizo que nos viéramos obligados a utilizarlas y lo que ocurrió es que las hemos incorporado, es decir, han cambiado nuestros hábitos. Sí. Hoy no sería una locura pensar que en vez de yo estar aquí, yo estaría en una pantalla y vos me estarías entrevistando a través de una pantalla. Claro. Es habitual, tenemos conferencias en las cuales de repente son 3 conferencistas presenciales y uno que está en una pantalla por Zoom o por cualquier plataforma. Entonces, no solamente cambió la tecnología, tenemos nuevas herramientas de comunicación, sino que también cambiaron los hábitos de las personas. Y hoy aceptamos esto, lo vemos normal. Mirá, no llego a la reunión, me conecto por Zoom. Y eso es una frase totalmente habitual hoy en día, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo a nivel mundial. Y hoy hay equipos de comunicación que son globales y que son manejados por alguien que está en un país determinado. Por ejemplo, el otro día estaba conversando con un graduado nuestro que trabaja en dLocal casualmente y estaba en Barcelona, ¿no? Un egresado nuestro de la licenciatura en comunicación. Estaba en Barcelona y yo le pregunté, ¿pero por qué estás en Barcelona, ¿no? ¿Estás a cargo del mercado de España? Me dice, no, mis mercados son Uruguay, Nigeria e India. ¿Y por qué estás en Barcelona? Porque está online. Porque me gusta. Tengo amigos en Barcelona, me quiero ir unos meses a Barcelona. Entonces, fíjate que está manejando 3 mercados completamente distantes, distintos, y distintos es importante. ¿Por qué? Porque esto de la globalización, que parece fenómeno, parece un tema tecnológico, también requiere una habilidad, una capacidad, y es ser una persona multicultural. Es decir, que es parte de los desafíos que tenemos en las universidades. Formar no solamente técnicos, sino también, en el caso de la comunicación y de la comunicación global, formar personas que sean ciudadanos del mundo, que es algo de lo que quieren los jóvenes hoy. Hoy los chicos, chicas de 18 años, 20 años, 25 años, les gusta ser ciudadanos, a todos nos gusta ser ciudadanos del mundo, pero los jóvenes lo tienen mucho más incorporado y para ellos el viajar, pasar periodos extensos en el exterior es algo normal. Conocemos gente que dice, no, mi hijo está trabajando desde, yo qué sé, San Sebastián, o se fue a Dinamarca, pero que dejó su trabajo. No dejó su trabajo. Trabaja 8 horas en Uruguay, desde Dinamarca, y el resto del tiempo está paseando. Exacto, era algo que estaba muy reservado para el área diplomática, por ejemplo. Era como un mundo que era para unos pocos, para los que trabajaban en comercio exterior o en en el área diplomática. Y ahora se ha transversalizado, ¿verdad? Otro ejemplo. El otro día estaba hablando con una docente nuestra que es creativa publicitaria y sus clientes están en Centroamérica, básicamente en Panamá y Costa Rica. Entonces me estaba comentando que estaba pensando en radicarse en Argentina. Decía, porque el costo de vida es muchísimo menor. Entonces, mis clientes les da lo mismo. Yo estoy en Uruguay o en Argentina, ¿no? En la medida que siga cumpliendo. Entonces, el mundo ha cambiado en ese sentido, que hoy es aceptado que las personas estén en un lugar o en otro, que trabajemos. También hablaba con otra persona y me comentaba que el equipo que lidera, que gerencia, muchas de esas personas nunca las vio personalmente, nunca se encontró físicamente con esas personas. Lidera un equipo hace un año como gerente y el equipo está en distintas partes del mundo y nunca se han encontrado todavía. Lo cual
no está bueno. No, ese es otro tema, ese es otro tema. Sí. Pero el mundo está funcionando así. Entonces, una de las tendencias es que justamente estas redes globales, esta globalización, ya es un hecho y tiene un nuevo formato hoy en día, ¿no? Pero te agrego otro elemento, si me permitís. Ya no es un tema solamente de herramientas y de cambio de hábitos. Tenemos que pensar en Uruguay, ¿no? Porque ser global uno piensa en irse, pero No, en realidad acá, claro. en Uruguay están pasando cosas. Uruguay, hoy leía en la prensa, Uruguay es el país considerado más seguro para invertir en América Latina, ¿no? No es un dato menor. No. Antes estaba Chile, Costa Rica y Uruguay estaba en primer lugar siempre, hoy está en número 1. Es un país que brinda servicios y desde acá podemos brindar servicios al mundo. Y este no es un tema político, es un tema que se construye con muchos años. Totalmente. ¿No? Es un tema, pero la realidad es que están viniendo inversiones a Uruguay, están viniendo empresas a Uruguay. Ejemplos concretos. Sabemos que Google está por instalar, que compró un predio importante, está construyendo, se va a instalar en Uruguay. Google se va a instalar en Uruguay. Uruguay, que hasta hace 20 años era un país de vacas y de textiles. ¿Qué hacemos con el cuero y qué hacemos con la lana de hecho, y la carne, que ¿no? Hoy le estamos generando valor. Sí, claro. Hay cosas que han ido cambiando, por suerte Uruguay no se ha quedado a la cola de la evolución, ¿verdad? Pensemos en la industria del software, ¿no? Hoy, sin duda. Hoy la exportación de software es la mitad de la suma de la exportación de carne y soja. Eso es todo valor agregado, es todo conocimiento. Y las empresas están instalando en Uruguay, empresas de valor agregado que no están buscando países de costos bajos, ¿no? También, recordemos, hay una guerra en Ucrania, hay una guerra en Europa. Hay una guerra en Europa. Primera vez que está afectando a Occidente en general, ¿no? Y América Latina tiene una serie de oportunidades allí. China y Taiwán. Esperemos que no pase nada, pero en el mundo las empresas están cambiando sus prioridades. Ya no se trata de estar en los países más baratos, sino estar en los países seguros, ¿no? Donde se puede invertir. Y Uruguay es el más seguro en América Latina. Entonces están Google, Microsoft trae a Uruguay su departamento de IoT, de Internet de las Cosas y de inteligencia artificial. Se está instalando también Adobe en Uruguay, empresas de mucho valor agregado. Esas empresas demandan tener un director de comunicación global, un director de comunicación que desde Uruguay pueda gestionar la comunicación en el resto del mundo o en la región por lo menos. Sin duda, Héctor, ahí ya ingresaste también en un tema importante que es cuáles son las oportunidades de inserción laboral para aquellos que eligen esta nueva modalidad o esta amplitud de formarse en el área de comunicación. Pero vamos a ir, antes que se nos acabe el tiempo, a el tema de la analítica de datos, porque mucho de lo que estás diciendo tú ahora está vinculado con esto de saber analizar el dato, porque si sabemos analizar el dato podemos lograr mejores resultados. Bueno, ¿verdad? esa es otra tendencia en materia de comunicación que le podemos llamar la datificación. Es decir, hoy hay una abundancia de datos. Que la información es poder es una frase que se utiliza desde hace siglos. Pero en este caso hay más información. Hay un estudio de Forbes. Hay mucha, que es peligroso también eso, ¿no? Hay que saber analizarla. Exactamente. Ese es el punto. Exactamente, hay que saber analizarla. Pero fíjate que para saber analizarla se trata de, por un lado, recopilar la información, almacenar la información, organizar la información, pero después hay que hacerse las preguntas correctas. O sea, no solamente se trata de, desde el punto de vista técnico o ingenieril, recopilar la información y que esté en algún lado, sino tener a alguien que esté entrenado para hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Para que salga la información adecuada y a partir de ahí elaborar estrategias. Ese es el rol del comunicador que tiene formación en analítica de datos, exacto, que es algo que estamos ofreciendo. ¿Qué están haciendo las universidades en general, ¿no? Bueno, además de la dos URT cosas vinculadas a estas preguntas. Las carreras de Global Communication, ¿no? El Bachelor in Global Communication o licenciatura en Comunicación Global, es una carrera relativamente nueva en el mundo. En ORT la estamos inaugurando y esa es una de las respuestas, es decir, formar un comunicador global que en nuestro caso requiere estudiar un año en el exterior. ¿Por qué un año en el exterior? Porque hay que conocer las culturas y hay que dominar el inglés. Sí. O sea, no se trata solamente de un año en el exterior en cualquier lado, sino que tiene que ser una universidad
que enseñen inglés. Podría estar en España, pero tiene que enseñar inglés. Por ejemplo, estuve en una universidad en Ámsterdam este mismo año haciendo un convenio a raíz de esta carrera nueva, y en esta universidad en Ámsterdam están representados estudiantes de 188 países. Fantástico. O sea que ir a estudiar allá no es solamente conocer Holanda, es hacerse amigo de un pakistaní, de un iraní, de un sirio, Sí, de sí, hacerse un amigo de un inglés, un mexicano, alemán, de exacto. todas partes del mundo. O sea que no es solamente estar en La Ámsterdam, ¿no? interculturalidad sin duda es fundamental hoy en Y día. el lo dominio del decía idioma usted al inglés, inicio. las dos cosas, Y el ¿no? dominio del Ser inglés que sea multicultural fluido. y dominar el inglés. Entonces, nuestra respuesta es esa, es una licenciatura en comunicación global que requiere un año de estudios en el exterior. Por otro lado, la otra respuesta que nosotros estamos dando a esta demanda, y no sé cuánto tiempo tenemos, pero podemos hablar Nada. Nada, bueno, es una licenciatura en comunicación, orientación analítica de datos e innovación. Fantástico, Porque muy bueno. las empresas cada vez más utilizan analítica de datos, pero necesitan un comunicador que pueda integrar el equipo de análisis de datos. Lo que decíamos hoy. Y no solamente un ingeniero y un economista especialista No. en econometría. Necesitan el comunicador que pueda interactuar en ese equipo, integrarse y agregar valor haciendo las preguntas correctas y desarrollando las estrategias de comunicación que surgen a partir de esos datos. Muy interesante, Héctor. La verdad que es una mirada diferente de la comunicación que se integra a la mirada tradicional, ¿verdad? Esto la amplía y creo que por ahí hay muchas oportunidades para los jóvenes que a veces hoy ya no quieren esas profesiones tradicionales tal como estaban dadas, sino con esa mirada global que hoy se necesita y de aprovechamiento de ese Y que además los jóvenes quieren ser globales. Exactamente, ¿no? Porque lo les dijo encanta, antes ¿no? y está muy bien repetirlo porque es verdad. Y ya lo son, nacen casi digitales y Sí, globales, así sí, que sí. esto los impulsa profesionalmente. Muchos Bien. éxitos. Muchas gracias. Gracias por recibirme. Un placer haberlos recibido y ya nos vamos con Paula.